Saludos, Pastor Esteban Bor y familia, predicas muy hermosas. Bendiciones a todos en la ancha faz de la tierra, orando porque Dios les cuide y les bendiga mucho. Feliz tarde de Santo Sábado, desde Colombia, Santander. Gracias por sus impresionantes temas, Per Esteban. Por favor, dame la página donde encontrar esta guía. Gracias. Bendiciones. Pastor Bor, es cuando uno se baña, está limpio, pero el baño queda sucio. Y Jesús, por amor a la raza humana, quedas limpio por Jesús. Tres perspectivas del juicio. La primera perspectiva es una descripción del evento que ocurrió en el cielo el 22 de octubre de 1844. La segunda perspectiva es darnos la fecha precisa cuando ese evento ocurrió en el cielo. Y finalmente hay textos que nos dicen que hubo un anuncio terrenal en 1844. Así que hay tres perspectivas. Uno, una descripción de lo que pasó en el cielo en 1844. Segundo lugar, la fecha exacta cuando ese evento ocurrió. Y en tercer lugar, textos que hablan del anuncio terrenal de ese evento que ocurrió. Para entender esto necesitamos recordar el contexto histórico de Daniel 7. Los versículos 9 al 14 de Daniel capítulo 7 describen un juicio que comenzó después del dominio del león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Es decir, ese juicio está ocurriendo después de todos esos reinos. Y nosotros sabemos que el cuerno pequeño gobernó hasta el año 1798, del 538 a 1798. Así que el juicio que se describe después del periodo del cuerno pequeño tiene que ocurrir en algún momento después del año 1798. Es decir, el juicio viene después que gobierna Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, Roma papal, que cae en 1798, y entonces después viene el juicio, del cual vamos a leer ahora en Daniel 7, 9 y 10, y luego vamos al versículo 13 y al versículo 14. Nota lo que dice Daniel 7 y el versículo 9 y 10. Dice allí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Si fueron puestos tronos, no estaban allí antes, ¿verdad? Así que dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, si se sentó, tampoco estaba sentado antes, ¿sí o no? Muy importante estos detalles. Los tronos no estaban, fueron puestos tronos. Y se sentó el anciano de días, que significa que antes no estaba sentado en ese lugar. Sigue diciendo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Es decir, es un trono con ruedas. El trono se movió. Sigue diciendo, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. Y luego, ¿qué dice? El juez se sentó. ¿Quién es el juez? El anciano de días, ¿verdad? Es el que preside en el juicio. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En algún momento después de 1798, el Padre se mueve y se sienta en un trono. Quiere decir que antes no estaba allí en ese trono. Y fue allá para servir como juez. Y los libros con la evidencia se abren. Ahora, luego encontramos que el Señor Jesucristo, que se le llama el Hijo del Hombre, luego entonces se mueve a donde se movió el Padre. Noten los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo, que son las nubes
Los ángeles, muy bien. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús, que vino hasta el anciano de días. Yo pregunto, ¿estaba allí donde está el anciano de días? ¿Estaba ahí antes? No, porque dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron, ¿quiénes le hicieron? Según el contexto, las nubes, ¿verdad? Los ángeles. Le hicieron acercarse delante de él. ¿Y por qué fue Jesús allí, a donde había ido el Padre, para sentarse, para abrir los libros? Dice en el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo fue allá? Para recibir de su Padre, ¿qué cosa? El reino. El Padre se mueve, se sienta, y entonces los libros se abren para examinar la evidencia. Luego entonces los ángeles vuelven a donde está Jesús, se levanta del trono en el lugar santo, ya estudiamos eso, se mueve Jesús al lugar santísimo, a donde está el Padre, y Jesús va allí para recibir ¿qué cosa del Padre? Para recibir el reino del Padre. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el reino que Jesús fue a recibir del Padre? Generalmente pensamos de un reino como el territorio, pero el reino de Jesús no es tanto el territorio, el reino son las personas que viven en el territorio. Noten esta cita de Primeros Escritos, página 280. La hermana White está hablando del momento cuando se cierra la puerta de la gracia y dice así: todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido ¿qué cosa? El juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido ¿su qué? Su reino. Es decir, cuando se purifica el santuario, se cierra la puerta de la gracia, ya el Señor Jesucristo recibe su reino. Ahora, ¿qué es el reino? Sigue diciendo, estaba completo el número de los ¿qué? De los súbditos del reino. El reino son sus súbditos. ¿Y qué es lo que determina quién es súbdito de Jesús? El juicio investigador. Cuando se investigan los casos, se revela quién es miembro del reino de Cristo Jesús, quién es su súbdito. Sigue diciendo lo siguiente: estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron ¿qué cosa? Dados a Jesús. ¿Por quién? Por el Padre. Fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba ¿a qué? A reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Rey de Reyes y Señor de Señores de quién? ¿De un territorio sin gente? No, el reino es la gente. Y lo que determina quién pertenece al reino es el juicio investigador, revela quién es un verdadero súbdito del reino. Ahora, esa profecía entonces nos dice qué pasó en el cielo en 1844. Pero tanto Daniel 8:14 como Levítico 23, 26 y 27 nos dan la fecha cuando ocurrió ese evento. Note lo que dice Daniel 8:14. No podemos estudiar este versículo a plenitud en esta serie porque nos tomaría por lo menos 1 o 2 sesiones para explicarlo, pero creo que como adventistas entendemos muy bien este versículo. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? El santuario será purificado. ¿Cuál santuario? ¿Había algún santuario terrenal cuando se va a purificar el santuario? No, no hay ningún santuario terrenal. Entonces tiene que ser el santuario ¿qué?
celestial a donde sirve el sumo sacerdote Cristo Jesús. Y para abreviar, la profecía de los 2300 días comienza con la profecía de las 70 semanas. Es decir, las dos profecías comienzan en la misma fecha, 457 a.C. Vamos de ahí adelante, 2300 días que son años y nos lleva al año 1844. Pero también la Biblia nos da el mes y el día en las fiestas judías. Note Levítico 23, 26 y 27. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, que es más o menos septiembre-octubre, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En 1844, cuando se cumplió la profecía de los 2300 días, el día de expiación cayó el 22 de octubre de 1844. Así que Levítico 23 nos da el mes y el día, mientras que Daniel 8:14 nos da el año en que iba a comenzar el proceso de purificar el santuario, que es otra forma de decir el proceso de Jesús juzgar a los que profesaron su nombre. Ahora, hay otras profecías que también describen el evento. En Daniel 12 y el versículo 4 tenemos un libro muy interesante. Es un libro que es sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Ahora, si está cerrado y sellado, ¿la gente puede leerlo y entender lo que dice el libro? No, cuando está sellado, nadie puede en realidad entender lo que está en el libro, porque el libro está cerrado. Nota lo que dice Daniel 12 y el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahora quiero explicarles, el libro, según el Espíritu de Profecía, y se puede comprobar bíblicamente también, es Daniel 8 al 12. Ese es el libro. Porque todos esos capítulos tienen que ver con los 2300 días. Ahora, yo traje un material que se llama La razón de nuestro existir. Va a estar disponible, lo pueden conseguir durante el receso. Es un material muy importante donde yo trazo precisamente esto, la conexión entre Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 y cómo todo tiene que ver con los 2300 días. Es decir, la profecía de los 2300 días no se podía entender sino hasta el tiempo del fin. Pero ahora escuchen bien. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Iba a estar sellado para siempre? No, dice hasta el tiempo del fin. ¿Qué iba a pasar con el libro? En el tiempo del fin iba a ser ¿qué? Abierto. Y luego dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando dice la ciencia aumentará, está refiriéndose al conocimiento de lo que tiene el libro, porque el libro se le quita el sello y entonces la gente puede entender lo que enseña ese libro porque se le quita el sello. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿creen ustedes que en alguna parte de la Biblia debe decir cuándo se abrió ese libro? ¿O creen que sencillamente dice el libro fue cerrado y sellado y luego en ninguna parte de la Biblia dice el momento cuando el libro se le quitó el sello? ¿Creen que Dios también incluyó cuándo se le iba a quitar el sello? ¿Cómo no? ¿Dónde está eso? Está en Apocalipsis el capítulo 10. En Apocalipsis el capítulo 10 hay que entender el contexto. Esto está ocurriendo durante el periodo de la sexta trompeta. ¿Cuántas trompetas son? Son 7 trompetas. Y esto que voy a leer ahora está sucediendo durante la sexta trompeta. Ahora, nosotros sabemos que las trompetas describen los eventos de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos, que es la primera trompeta, hasta
el tiempo del cierre de gracia y cuando Cristo toma el reino. Es decir, las 7 trompetas son una secuencia de eventos históricos de la historia de la iglesia. Así que si esto está pasando en la 6ª trompeta, ¿está cerca al comienzo o el tiempo apostólico o está cerca del fin? Pues si es la 6ª trompeta, está muy cerca del fin, ¿verdad que sí? Ahora vamos a leer lo que dice Apocalipsis 10, 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel. ¿Qué clase de ángel? Fuerte. En realidad este ángel es Jesús. En el manual ese sobre la razón de nuestro existir, todo esto está explicado en detalle, versículo por versículo. Así que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es la descripción de Jesús en Apocalipsis 1. Luego dice, tenía en su mano un ¿qué? Un librito abierto. Ahora, el tiempo del verbo no está bien traducido allí. En realidad, el tiempo del verbo dice, tenía en su mano un librito que hubo sido abierto. No es que el librito ha estado abierto todo el tiempo, no. En algún momento, antes que el ángel descienda, el libro fue abierto. Lo cual significa que antes de eso, el libro estaba ¿qué? Estaba cerrado. Ahora, Daniel 8 al 12 se va a entender, porque se le ha quitado ¿qué cosa? Se le ha quitado el sello. Ahora, ¿creen ustedes que Cristo iba a moverse del lugar santo al lugar santísimo y Dios iba a dar la fecha, etcétera, y que no hubiera un anuncio terrenal de eso? ¿Creen que Dios iba a preocuparse porque hubiera un movimiento que proclamara que la fecha había llegado y qué es lo que había ocurrido? ¿Creen ustedes? ¿Y que iba a explicar lo que significaba el librito? Lógicamente. En Apocalipsis 14, 6 y 7 está el anuncio terrenal, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el anuncio terrenal de lo que ocurrió en el cielo y se empezó a proclamar poco antes de 1844. Ahora también la profecía de Apocalipsis 3, 7 al 9 se refiere a este momento. Escuchen bien. Apocalipsis 3, 7 al 9 es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Recuerdan que mencionamos que las 7 iglesias representan 7 periodos en la historia de la iglesia? Ahora, si esta es la 6ª iglesia, Filadelfia, significa que es una iglesia que está cerca de ¿qué? Cerca del fin. No en tiempos apostólicos, cerca del fin. Ahora, fíjense lo que dice en cuanto a la iglesia de Filadelfia. En realidad, esta es la iglesia que existió durante el tiempo de los mileritas que proclamaron que el juicio estaba por comenzar. Fíjense lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo pregunto, ¿este personaje va a abrir una puerta? ¿Va a cerrar otra puerta? Sí, claro que sí. A usted dice, ahí no dice puerta, ahí dice abre y cierra, cierra y abre. Bueno, pero sigamos leyendo, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué presenta Dios ante la iglesia de Filadelfia? La iglesia número 6, hacia el final de la historia, le presenta una puerta ¿qué? Abierta, la cual nadie puede ¿qué? Cerrar. Porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y ahora fíjense esto interesante. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto no está hablando de judíos literales. Yo pregunto, ¿qué es un judío hoy en día ante la vista de Dios? Un judío es uno que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois,
y herederos según la promesa. El apóstol Pablo dice en Romanos, el capítulo 2, 28 y 29, que la circuncisión no es de la carne, la circuncisión es del corazón. Es decir, cuando aquí está hablando de los judíos, no está hablando de judíos que viven allá en Israel. Está hablando de los creyentes. Es decir, cuando Dios abre la puerta, hay un grupo que se le denomina la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, es decir, dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, sino que mienten. Y luego dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Ahora, la iglesia de Filadelfia es la iglesia inmediatamente antes del juicio. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? El nombre de la siguiente iglesia después de Filadelfia es Laodicea. ¿Saben lo que significa la palabra Laodicea? Viene de dos palabras griegas, laos, que significa pueblo, y dikaios, que significa juzgar. Es decir, la iglesia de Laodicea se puede traducir juzgando al pueblo. Es decir, en Filadelfia Dios coloca una puerta abierta. ¿A dónde conduce esa puerta abierta? Conduce al lugar santísimo. ¿Y qué puerta cerró? Cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta ¿de qué? Abrió la puerta del lugar santísimo. Se lo voy a comprobar en un momento. Ahora fíjense que hay una distinción muy interesante. Cuando la Biblia habla de los gentiles, los que no son creyentes, la palabra que se usa es la palabra etne, de donde viene la palabra hispana étnico. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra laos, casi en todos los casos se refiere a los que profesan ser fieles a Dios. Es decir, cuando dice juzgando al pueblo, no significa el juicio de todo el mundo, significa que los que se van a juzgar son los que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la puerta que se abrió? Bueno, Apocalipsis 11, 19 lo dice. Dice allí en Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora, si fue abierto, tenía que estar antes que cerrado. ¿Tiene algo que ver con Filadelfia? Sí, ¿cómo no? Dice, el templo de Dios, que es el lugar santísimo, fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio ahí? Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿En qué apartamento estaba el arca del pacto? Estaba en el lugar santísimo. Así que la puerta que se está abriendo aquí es la puerta al lugar ¿qué? Al lugar santísimo. Ahora, ¿cuál fue el cumplimiento de todos estos versículos que claramente apuntan a lo que ocurrió llevando al año 1844 y en 1844? En la década de los 1930 y de los 1840 se levantó un movimiento intercontinental e interdenominacional que los historiadores describen como el gran despertar adventista. Los que participaron de este movimiento anunciaron que Jesús iba a regresar a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores el 22 de octubre de 1844, y antes habían dicho, se equivocaron en algunos cálculos, que iba a ser en 1843. Miles predicaron el mensaje y se unieron al movimiento conocido como el movimiento millerita, porque el que predicó fue Guillermo Miller, pero había muchas personas, muchos pastores que se unieron también en la predicación. Estas personas que proclamaron que la hora del juicio había llegado, no entendieron bien lo que significaba la hora del juicio. Ellos concebían que el juicio era que Jesús iba a venir del cielo en su segunda venida, iba a salvar a los fieles, iba a destruir a los impíos para establecer aquí su reino eterno. Eso es lo que ellos entendían
como la purificación del santuario o como la hora de su juicio ha llegado. Es decir, se equivocaron de evento, no entendieron bien lo que iba a ocurrir en 1844, pero tenían la fecha correcta. El problema no era con la fecha, el problema era con lo que iba a ocurrir en la fecha. Ahora, fíjense nuevamente lo que tenemos en Apocalipsis 3, 7 y 8. Ahí dice claramente que se iba a abrir una puerta y se iba a cerrar otra puerta. Ahora, fíjense qué interesante es. La primera iglesia representa la iglesia apostólica. La segunda iglesia representa la iglesia que fue perseguida por los emperadores romanos. La tercera iglesia es la iglesia donde empezó la apostasía en los días de Constantino. La cuarta iglesia, Tiatira, representa la iglesia papal. La quinta iglesia representa la reforma protestante, Sardis. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia que se levanta después del periodo de dominio papal, y en algún momento después de 1798. Es la iglesia del movimiento milenista, porque se levanta después de 1798, cuando termina el periodo del papado y cuando el protestantismo apóstata también se convierte en apóstata, porque al principio no era. Ahora, fíjense qué cosa interesante. En Apocalipsis 11, 19 dice nuevamente que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, fíjense cómo comenta hermana White sobre esto. ¿Cuál es la puerta que se cerró y cuál es la puerta que se abrió? ¿Y qué hacían las iglesias protestantes en 1844 o inmediatamente antes de esa fecha? En Primero de Escritos, página 42, Elena White escribió: entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Así que, ¿cuál fue la puerta que se cerró? La del lugar santo. ¿Cuál fue la que se abrió? La del lugar santísimo. Ahora, para este momento hubo gran publicidad para el evento que iba a ocurrir. Fíjense esta cita del Espíritu Profecía del libro Christian Experience and Teaching de la hermana White, y yo traduje la cita. Dice: en todo lugar de la tierra se impartió la luz concerniente a este mensaje, es decir, la hora de su juicio ha llegado, y el clamor despertó a miles, se extendió de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y alcanzó hasta los lugares más remotos del campo. Alcanzó a los educados y talentosos, al igual que los iletrados y humildes. Dice la hermana White: este fue el año más feliz de mi vida. Esta fue la fiesta de las trompetas. Se acercaba el día de expiación. Ellos decían: el día de expiación es que Jesús va a venir del cielo en su segunda venida, va a destruir el mundo con fuego y va a salvar a su pueblo y va a establecer su reino eterno. Elena White explica que Dios llamó a Guillermo Miller y a sus asociados para que predicaran este mensaje al mundo. La pregunta es esta: ¿cómo pudo estar Dios en ese movimiento si resultó en un chasco grande y amargo? Dios sabía que el movimiento iba a terminar en un chasco. Dios sabía que Guillermo Miller estaba equivocado en cuanto al evento que iba a ocurrir. Y sin embargo, Dios animó a Miller y a sus asociados para que predicaran el mensaje. ¿Cómo podía Dios ser partidario de una equivocación tan grande? ¿Cómo podía ser partícipe de lo que llevaría a un chasco tan amargo y tan desalentador? Y podríamos preguntar también: Dios sabía que en la entrada triunfal, cuando Israel pensaba que
Jesús iba a entrar como rey, tumbaron los romanos y establecer su reino eterno. Dios estaba en ese movimiento. Dios estaba en la entrada triunfal. Jesús lo planeó. Se sentó sobre el asno, le dijo a los discípulos que lo buscaran. Sabía que los reyes se sientan en los asnos, permitió que lo aclamaran como el hijo de David, osar en las alturas, sabiendo que iba a llevar un terrible chasco. Pero Dios estaba en eso. Ahora fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía, Primeros Escritos, página 233. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos. Ahora fíjense también esta cita que sigue. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. Y la hermana White describe cómo se esparció este mensaje dirigido por el Espíritu Santo. Al pie de la página dice como un tsunami. El movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta los lugares más remotos del campo, hasta que el pueblo de Dios que esperaba se despertó. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra estaba libre del extremismo que resulta cuando las emociones humanas se sobreponen a la influencia controladora de la palabra y el Espíritu de Dios. El movimiento fue similar a los tiempos cuando los antiguos israelitas volvieron al Señor después de recibir mensajes de reprensión de parte de sus siervos. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Dios estuvo en ese movimiento, ¿sí o no? Dios estuvo en ese movimiento. Sigue diciendo, había en él poco gozo estático, sí, pocos saltos y pocos aleluyas y pocos gloria al Señor. Poca emoción, poco gozo estático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación al mundo. La preparación para encontrarse con el Señor era el anhelo de sus espíritus agonizantes. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reservas. El movimiento fue dirigido por Dios. Esa gente estaba bien consagrada. Hasta dejaron las papas sin cosechar. Dijeron, ¿para qué vamos a cosechar las papas si Cristo viene el 22 de octubre de 1844? Tomaban de su propio dinero para pagar las deudas de otros, para que cuando viniera Jesús no hubiera gente endeudada. A veces oraban toda la noche, repararon las diferencias unos con otros. Parece lo que pasó antes del día del Pentecostés, ¿verdad que sí? Esta es la fiesta de las trompetas que estamos leyendo ahora. Están preparándose para el día de expiación. Ahora fíjense lo que dice esta última cita de esta sección, Conflicto de los Siglos 398, dice, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Es el movimiento, según la hermana White, más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás desde los tiempos apostólicos. Sigue diciendo, ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Pero ¿cómo puede ser que ese grupo de gente fue dirigida por Dios cuando estaban equivocados en cuanto al evento?
cuando esto llevó a un terrible chasco. Ahora, fíjense otro punto interesante. Dios llamó a gente humilde para proclamar este mensaje. Guillermo Miller no tenía un PhD. Era un hombre básicamente no muy letrado. Había sido soldado en el ejército y su profesión era la de un agricultor. Pero Dios lo llamó a predicar. Es fascinante la historia de cómo Dios llamó a Guillermo Miller a predicar. Él se resistió, dijo que no. Y finalmente le retumbaba: dilo, cuéntalo al mundo, díselo al mundo, díselo al mundo. Entonces finalmente salió allá en la parte de atrás de su casa, donde había unos árboles, y oró y le dijo al Señor: mira, si tú quieres que yo predique este mensaje, mándame una invitación. Óigame, en cuestión de media hora, estaba un sobrino ahí en la puerta, tocando la puerta, pidiendo que predicara en la iglesia de ellos el siguiente domingo, porque guardaban el domingo en esa época. Dios le contestó la oración rápido. Fue dirigido por Dios, un instrumento humilde. Ahora, ¿cómo podía, vuelvo a preguntar, ser este movimiento de Dios cuando resultó en un amargo chasco? La mejor forma de responder esta pregunta es haciendo otra. ¿Cómo pudo ser de Dios la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén si resultó en un gran chasco? Elena White comparó el chasco en la entrada triunfal, lo que pasó después de la entrada triunfal, y el chasco de 1844 en la siguiente cita, conflicto de los siglos 399. El mensaje es aquí que viene el esposo. No era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba de las escrituras era clara y determinante. Lo acompañaba un poder que movía e impulsaba el alma. No había dudas ni discusiones. Cuando Jesús entró triunfal, ahora viene la comparación. Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, el pueblo que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta se agrupó al Monte de los Olivos, y al unirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se contagiaron con la inspiración de la hora y ayudaron a acrecentar la aclamación: bendito el que viene en el nombre del Señor. En forma similar, los incrédulos que frecuentaban las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje: he aquí que viene el esposo. Después del chasco de 1843, Miller dijo lo siguiente: estoy dispuesto a confesar que Cristo no vino en 1843, pero no puedo ver a dónde estoy equivocado, porque la fecha era correcta. Ellos creían que la tierra era el santuario que había que purificar. En ninguna parte de la Biblia dice que la tierra es el santuario. Ahora, fíjense lo que escribió también Josías Litch, que era uno de los colaboradores de Guillermo Miller. Digo, antes de terminar de leer el libro, un libro que escribió Miller, estaba plenamente satisfecho que los argumentos de Miller eran tan claros, tan sencillos, tan plenamente bíblicos, que era imposible refutar la posición que el señor Miller había procurado establecer. Los que proclamaron el mensaje de 1844 no comprendieron plenamente el significado de lo que estaban predicando. Se equivocaron en cuanto al evento que iba a ocurrir. Pensaban que la tierra era el santuario y que su purificación sería con fuego en la segunda venida. Esperaban que Jesús regresara como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino eterno. Esta expectativa dulce fue seguida por un chasco mar. Ese chasco se describe en Apocalipsis 10, 8 al 11. ¿Recuerdan el librito? El librito que contiene Daniel 8, el versículo 14. Nota lo que dice este pasaje. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo: toma y cómelo,
En un momento les voy a explicar qué significa comerlo. Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Han comido algo alguna vez que es dulcísimo y luego le da agrieras? Eso es lo que está pasando. Sigue diciendo, versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y luego fíjense lo que Dios le dice a Juan. Le dice, es necesario que profetices otra vez. Es necesario que proclames otra vez el mensaje, pero con mejor comprensión. Es necesario que profetices otra vez sobre, o algunas versiones dicen, a pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿A dónde se encuentra ese tipo de lenguaje? En el mensaje del primer ángel. Un ángel vuela en medio del cielo, que tiene el evangelio eterno para predicar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El mensaje del primer ángel es el profetizar de nuevo. Ahora, ¿qué significa comer el rollo que Dios le dio? Nosotros no andamos todo el tiempo comiendo libros, porque ahí sí nos da indigestión. El lenguaje es simbólico. Nota lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 3 y el versículo 1 al 4, para que vean qué significa comer el libro. Comer el libro significa asimilar el mensaje y luego proclamarlo. Asimilar el mensaje y proclamarlo. ¿Los milenitas asimilaron el mensaje? Sí. ¿Lo proclamaron? ¿Cómo no? Y fue dulce, ¿verdad? Nota lo que dice. Me dijo, hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, porque el libro en realidad es un pergamino, como escribían en la antigüedad. Y me dijo, hijo del hombre, alimenta tu ¿qué? Tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo primero es asimilar. Y luego dice, y lo comí. Y fue en mi boca, ¿qué cosa? Dulce como la miel. Luego me dijo, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Comer el libro significa asimilar el mensaje, que fue ¿qué cosa? Dulce en la boca, pero significa también ¿qué? Proclamarlo. Pero lamentablemente todo resultó en un chasco. Uno de los que participó en este evento fue un hombre llamado Hiram Edson. Y él escribió en cuanto a las expectativas de los milenitas y el chasco que se llevaron. Ustedes tienen ahí, voy a leerlo. Dice, confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, a nuestros amigos que nos habían sido arrancados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad de oro que había aparejado Dios para los redimidos. Esas son las expectativas que tenían. Teníamos altas expectativas y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche, porque ellos todavía no habían caído en cuenta que el día empieza y termina. Empieza con el levantar del sol y termina cuando se pone el sol. Ellos tenían la idea de medianoche. Es decir, esperaron hasta que el reloj marcó medianoche. Y luego dice, el día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas. Y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si esta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso. ¿Es
todo esto tan solo una fábula artificiosa? Así fue que se sintieron. Otro individuo que participó en ese movimiento se llamaba Washington Morse. Y fíjense lo que dijo. El paso del tiempo, es decir, cuando pasó la fecha, fue un chasco amargo. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban: ven, Señor Jesús, ven presto. Pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida, en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes, otro de los pioneros de ese movimiento, visitó a Waterbury, Vermont, un corto rato después de pasar el tiempo, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío, casi no podía controlar mis sentimientos. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. Nadie puede criticar este movimiento al menos que se coloque en los zapatos de esa gente. Hay gente en la iglesia adventista que critica este movimiento, quiere borrarlo de nuestra historia. Pues dice, ¿cómo una iglesia como la adventista puede originarse con un chasco? Y tratan de deshacerse de nuestra historia. Pero entonces tendríamos que deshacernos también de la iglesia cristiana, porque también se originó con un chasco. William Miller describió lo que ocurrió al día después del chasco. Fíjense lo que dijo Guillermo Miller. El tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún más, muchos más, de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. En 1842, esto todo es fiesta de trompetas, anunciando el día de expiación. 1842, Elena White y toda su familia fueron borrados de la iglesia metodista por asistir a una predicación de Guillermo Miller. La mayoría de los que proclamaron el mensaje o se unieron al movimiento por emoción y abandonaron el movimiento. Dijeron que había sido un engaño y ultrajaron a los que permanecieron fieles. La amada White escribió varias cosas sobre esto. El mensaje dado desde el cielo enfurecía a Satanás y sus ángeles e inducía a aquellos que profesaban amar a Jesús, pero despreciaban su venida, a escarnecer a los fieles que manifestaban confianza. Pero un ángel anotaba todo insulto, todo desprecio, todo daño que los hijos de Dios recibían de sus profesos hermanos. En otra cita, cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del advenimiento, Dios las rechazó. El mundo protestante apostató en 1844. Cayó. Por eso dice, ¿ha caído qué? Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Porque rechazaron el mensaje del primer ángel, cayeron. Es el mensaje del segundo ángel. Así que sigue diciendo, cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del advenimiento, Dios las rechazó. El primer ángel fue seguido por el segundo, que proclamaba, ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha dado a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y luego la hermana White compara lo que pasó en la época de Jesús con este movimiento. Vi que, así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí, como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles. Ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. El mundo protestante dice eso de que Jesús entró al lugar santísimo en 1844. No, Él entró al lugar santísimo cuando ascendió al cielo.
Y luego dice la sierva del Señor, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae así la atención de estos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Ustedes pueden leer el resto de estas citas que tenemos aquí, de lo que ocurrió con el mundo cristiano en esa época. Se mofaron, se burlaron, como hoy en día las iglesias protestantes se burlan de la iglesia adventista, porque dicen, ustedes originaron con un chasco, ustedes pusieron una fecha y en la fecha no pasó nada. Ellos dicen que no pasó nada porque no entraron al lugar santísimo con Jesús. Ahora fíjense, vamos a la última parte aquí porque el tiempo se ha ido. Después del chasco, iba Hiram Edson, cuyo testimonio leí, con otro compañero cuyo nombre no sabemos. Nos hace recordar de los dos discípulos que iban, los dos seguidores que iban camino a Emaús. Dios le dio a Hiram Edson una intuición, no se sabe si fue una visión momentánea o una intuición, que le ayudó a entender qué fue lo que ocurrió en 1844, el 22 de octubre. Leo lo que él dijo. Y esto se encuentra en el libro de F.D. Nichol, The Midnight Cry, página 458. Hiram Edson escribió o dijo, comenzamos y mientras pasaba por un campo, esta es la mañana después del chasco, comenzaron a animar a todos los hermanos que estaban desanimados. Comenzamos y mientras pasaba por un campo amplio, paré en medio del campo. El cielo parecía estar abierto ante mi vista y vi distinta y claramente que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, él entró por primera vez en ese día al segundo apartamento de ese santuario y que tenía una obra para cumplir en el lugar santísimo antes de regresar a la tierra. Y cuando él tuvo esa visión momentánea, él fue a donde los otros creyentes y les dijo, creo que sé qué fue lo que pasó. Vamos a leer de nuevo los pasajes que interpretamos mal. Y entonces leyeron Daniel 7. Ellos habían usado Daniel 7 para hablar de la segunda venida. Porque dice, el Hijo del Hombre viene a las nubes, viene a la tierra. Pero dice, ¿cómo es que nosotros no nos dimos cuenta que el Hijo del Hombre no viene a la tierra, sino que va al anciano de grande edad en el cielo? Además de eso, las parábolas dicen que sus siervos deben estar listos para cuando Jesús regrese de la boda. Entonces la boda ocurre en el cielo mientras los fieles están aquí. Leyeron con cuidado los pasajes de la Biblia, estudiaron la Biblia. Y como resultado se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Remanente. Ahora fíjense, hay un artículo muy interesante que apareció en el Daystar Extra de febrero 7 de 1846. Es un artículo que fue escrito por 3 personas, por Hiram Edson, por Franklin Hahn y por O.R.L. Crozier. Amazing Facts ha republicado ese artículo y algunas otras cosas que escribió Crozier. Este libro está repleto de pruebas bíblicas de que la iglesia adventista tiene el concepto correcto del santuario. Que la iglesia adventista sí salió de un chasco. En realidad los que pasaron por 1844 todavía no eran adventistas. Luego salieron los adventistas. Y fíjense qué interesante, que después que los fieles entraron por fe al lugar santísimo, vieron el arca del pacto y recuperaron todas las doctrinas claras de la iglesia adventista. Dijeron, bueno, si en el cielo hay un arca del pacto, entonces tiene que estar la ley dentro del arca, porque el arca terrenal es una copia del celestial.